Entonces, vamos a ver aquí. Grabar. ¿Sí? ¿Está listo? Súper. Bien, entonces, un segundo para aquí, entendido. Bien, entonces, agradezco la oportunidad de presentar el día de hoy. Siempre es rico volver acá al departamento a presentarles a todos ustedes y en especial traerles algunas cosas más nuevas, más novedosas, porque en general estamos acostumbrados ya, ¿no es cierto?, a ver el perfil más clínico de las encefalitis autoinmunes, pero pocas veces nos sentamos a pensar en los mecanismos fisiopatológicos subyacentes en cada uno de los tipos que hay. Entonces, traté de prepararles algo nuevo, distinto a lo que ya habían visto. Para eso, ojalá hayan visto la presentación que fue solicitado, ¿no es cierto?, que es sobre encefalitis autoinmune, los aspectos clínicos y también terapéuticos, y también para aquellas que son más refractarias. Como les comentó la doctora Aguilar, mi nombre es Reinaldo Uribe, entonces soy epileptólogo y esta presentación va a ser subida a mi canal de YouTube, ustedes lo tienen ahí, ¿ah? Después pueden sacar el código QR y también va a estar disponible en el curso de la Sociedad de Epileptología que se está realizando actualmente. Entonces, como introducción, esta diapositiva yo creo que la vieron, y trata del por qué un epileptólogo debería saber sobre neuroinmunología, y es porque cuando ustedes hacen policlínico de epilepsia, no es raro encontrar, ¿no es cierto?, pacientes que evolucionan rápidamente con farmacoresistencia, en especial a los fármacos anticrisis, a los anticonvulsivantes, llega a ser del orden del 30 a 40%. Entonces son varios pacientes. Y resulta que hay un perfil de evolución que son aquellos que tienen estados epilépticos de reciente inicio o aparecen con crisis focales muy frecuentes y que evolucionan con rápida refractaridad a los fármacos. Además que tienen un estudio inicial bien negativo, no tienen alteraciones en la resonancia, entonces se vuelven poco candidatos para cirugías de epilepsia o muchas veces es inespecífico. Y eso se acompañaba mucho de una asociación con compromiso de cognitivo o psiquiátrico. Y con el tiempo ustedes van a ver la línea temporal, pero coincide justo cuando fue mis años de formación en epilepsia y correspondían a lo que nosotros ahora conocimos o conocemos bastante bien, que son las encefalitis autoinmunes. Entonces, ese campo ha ido dando hartos frutos. Esta fue la encuesta que hicimos, no sé si les llegó un correo, que son sobre los pacientes que ustedes tienen actualmente en control con los distintos tipos de encefalitis. La encuesta se realizó por varios neurólogos de todo Chile y alcanzamos el número de 110. Y esta es la frecuencia de aparición de las encefalitis según su tipo de anticuerpo. La más común, ¿no es cierto?, y eso también para pediatría, son las de NMDA, los antirreceptores NMDA, son cerca del 20%, y de ahí lo siguen muy cerquita las anti-LG1 y Cas2, que son los complejos de canales de potasio. Después tenemos los GAT65, una epilepsia extremadamente compleja que vamos a conversar el día de hoy. Y también han ido apareciendo algunas más nuevas, ¿no es cierto?, las anti-GABA, anti-MOC, ya que estamos con los anticuerpos disponibles para poder analizarlos. Y además, una muy clásica y que me voy a referir un poquito más, que son los pacientes con lupus, ¿no? También hay perfiles más difíciles de diagnosticar, en especial aquellos que tienen anticuerpos negativos, en los cuales los exámenes paraclínicos no muchas veces muestran inflamación, pero nos sustentamos, por ejemplo, con IPLs que son un poquito más inflamatorias o lesiones que parecen más inflamatorias en la resonancia. Así que este es un poco lo que vamos a analizar, nuestra palestra de enfermedades que vamos a analizar. Me voy a referir un poquito al lupus porque fue un poco como iniciamos los estudios sobre los mecanismos epileptogénicos de las epilepsias autoinmunes. Y este fue un caso emblemático porque con este partimos, en realidad, esta paciente nos llegó en ese tiempo a los 27 años de edad y tiene un lupus diagnosticado 2 años antes y fue con manifestaciones cutáneo-articulares. Ella tenía elevado, ¿no es cierto?, todos los marcadores de lupus, en especial lo que son los anti-DNA y bajo los complementos, y llamaba la atención que producía una cantidad extremadamente alta de proteína P ribosomal, 200 veces el valor de rango normal. Y comenzó con un cuadro clásico, una epilepsia del lóbulo temporal, con cacosmia, alteración súbita de la percepción y del sabor, y también con fenómenos de autoscopía, se sentía que se salía de su propio cuerpo. Y ocasionalmente eso se acompañaba de epigastralgia y desconexión del medio. Tenía episodios muy, muy frecuentes, y eso que había sido un diagnóstico reciente, con 3 a 10 crisis por mes. Cuando hicimos la primera resonancia, se veía una lesión en la zona temporal anterior, más el lado derecho, y que desapareció en la siguiente resonancia, y eso seguramente fueron cambios perictales, porque en el momento que se realizó la resonancia estaba con demasiadas crisis. Los electroencefalogramas más cortos eran negativos, pero después al hacerle Holter o ver los electroencefalogramas más prolongados, ustedes pueden ver ahí una espiga onda lenta que invierte en el electrodo F8. Entonces, créanme, es una descarga en la zona frontotemporal derecha. Lamentablemente evolucionó refractaria rápidamente a varios anticonvulsivantes, ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina y clobazam. Y fue interesante porque justo en ese momento se estaba analizando en el laboratorio de reumatología a los pacientes con neurolupus, y se estaba analizando la proteína P ribosomal, qué efecto tenía en la memoria, más que en las crisis epilépticas.
Y este fue uno de los primeros modelos experimentales que hicimos, que es un modelo glutamatérgico, en el cual, un cultivo celular, en el cual se analiza, ¿no es cierto?, la cantidad de descargas que tiene este cultivo y se pueden cambiar, ¿no es cierto?, los solventes que están en él, y se puso en este caso la proteína P ribosomal, suero de la misma paciente. Y estas neuronas comenzaron a descargar efusivamente. ¿Ya? Y lo otro interesante es que es dosis dependiente. Si se dan cuenta, la proteína P ribosomal, que aparece acá en el gráfico, va aumentando su cantidad en el líquido, y eso va aumentando también, o se correlaciona con un aumento en el número de las descargas. Por tanto, el modelo experimental nos dice que el modelo fisiopatológico de esta enfermedad es glutamatérgico. Por tanto, uno debería intentar mecanismos antiglutamatérgicos. Y en Chile, uno de los pocos anticonvulsivantes que funcionan en esto es el topiramato. Y ustedes pueden ver en ese gráfico al lado, donde están los distintos fármacos y el número de crisis, cómo desaparecen las crisis al utilizar topiramato. Y solo uno aparece una nueva crisis 5 años después, que fue una vez que se le olvidó tomar los medicamentos por un par de días. ¿No? Por lo tanto, nos habla un poco de que si uno sabe bien el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, uno puede tratar mejor a los pacientes. Con eso partimos, pero la idea es llegar más allá, ¿no es cierto? Esto es como las bases de lo que queríamos hacer, y por eso yo les digo que tienen que ver esta presentación, la que está sobre encefalitis autoinmune, aspectos diagnósticos, y también la de tratamientos para las encefalitis que son más refractarias. Es fundamental ver esa clase para poder correlacionarla con esta otra. Así que les traje este índice para que vayamos revisando cómo funcionan cada uno de los tipos de anticuerpos y sus mecanismos epileptogénicos. Lo primero, porque yo sé que hay gente más de pregrado, ¿no es cierto?, acá, y también algunos de posgrado que están recién partiendo, vamos a hablar de la fisiopatología general en epilepsia, cómo funcionan, ¿no es cierto?, los modelos generales. Y después vamos a adentrarnos un poco más sobre los mecanismos de cada uno de estos anticuerpos. Entonces, para conocer un poquito la fisiopatología, recuerden que todos los que estamos aquí estamos susceptibles a presentar una crisis epiléptica en nuestra vida. Es muy frecuente, 10% de la población presenta una crisis epiléptica. No necesariamente esa crisis epiléptica es epilepsia. Muchas de ellas son reactivas, por ejemplo, cuando somos pequeños, pueden ser reactivas a la fiebre, reactivas a otros desencadenantes que son los que están acá abajo. ¿Ya? Por ejemplo, fiebre en la infancia, privación de sueño cuando es muy importante, alteraciones metabólicas, uso de proconvulsivantes, suspensión sin querer de algunos anticonvulsivantes, eso nos pasó harto en la pandemia. ¿Se acuerdan que hubo varias farmacias que cerraron, o las pacientitas no podían recibir su clonazepam de la noche, la abuelita, entonces caían con crisis por suspensión de benzodiazepina? O lesiones cerebrales, ¿de acuerdo? Pero tener esa crisis con estas alteraciones probablemente habla más de una crisis que es reactiva, ¿de acuerdo? Y solo el 1% de la población va a desarrollar una enfermedad crónica con repetición de estas crisis que se va a llamar epilepsia. Y los mecanismos para poder llegar a ese 1% son los que vamos a tratar de entender. Lo primero es que en fisiología, o sea, cómo funciona normalmente el sistema, es que nosotros tenemos una sinapsis, ¿no es cierto?, de una neurona con distintos neurotransmisores. Los más comunes que ustedes van a recordar son los glutamatérgicos, que son excitatorios, y que causan potenciales excitatorios postsinápticos, que son estos que aparecen en color azul. Y en rojo están los postsinápticos inhibitorios, que son causados por el neurotransmisor que es GABA. Y si se dan cuenta aquí, esta neurona tiene distintos cambios en su membrana, en su potencial de membrana, pero sin alcanzar el potencial umbral, ¿de acuerdo? Y esos son los cambios que a nosotros nos interesan en epilepsia, porque son sostenidos en el tiempo, son los cambios de umbral de la membrana. Y luego, si se alcanza el umbral, aparece, ¿no es cierto?, el potencial de acción, ¿ya? Yo siempre lo explico así, esto es como la neurona de la dieta, ¿no es cierto? Uno va pasando por el mall, aparece una heladería, y tienes varias neuronas que te dicen, un grupo de neuronas que dice, oye, pero cómete el helado. Después dices, cómete el helado, pero no te lo comas si estás a dieta, etcétera, hasta que obviamente siempre pierde la neurona de la dieta, llega a su potencial umbral, y aparece una descarga, un potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces estos cambios sostenidos en el tiempo son los que nos interesan importantemente. El primer mecanismo fisiopatológico que hay para que aparezcan crisis es el desbalance excitatorio inhibitorio. Por ejemplo, si uno tiene en este sistema la parte excitatoria aumentada, obviamente con corrientes de calcio y de sodio, a expensas del glutamato, ¿no es cierto?, es más proclive a tener crisis. Inversa, si la inhibición está disminuida, con alteraciones en las corrientes, ¿no es cierto?, de cloro posinápticas y de potasio presinápticas, y alteraciones, ¿no es cierto?, del neurotransmisor GABA, aparecen crisis reactivas. ¿Ya? Este es el mecanismo principal de las crisis reactivas. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. ¿He fijado que los pacientes que tienen alguna falla orgánica pueden caer con crisis? Bueno, eso es porque, lamentablemente, ¿no es cierto?, los astrocitos son muy sensibles a distintas moléculas que son tóxicas para ellos. Por ejemplo, el amonio, una falla hepática, comienza con hiperamonemia,
Eso daña el astrocito, incluso produce edema del astrocito, por eso fallecen los pacientes de un edema cerebral difuso. ¿Y por qué eso es importante el astrocito? Porque es el encargado de la recaptura del glutamato. Por lo tanto, como falla el astrocito, se empieza a acumular glutamato en esta sinapsis y los pacientes caen en un desbalance excitatorio y caen en crisis epiléptica. ¿De acuerdo? Un modelo. Después el otro modelo es que tenemos una disminución inhibitoria. Y tenemos, por ejemplo, aquí los antibióticos, que son unos potentes bloqueadores de los receptores GABA. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Una disminución de la inhibición a expensas de un medicamento que nosotros utilizamos normalmente. Y eso puede llevar a aparición de crisis reactivas. Clásico que ustedes han visto con ciprofloxacino, imipenem, etc. ¿No? El segundo punto cardinal de la fisiopatología para que aparezcan crisis epilépticas y que ya se van acercando a las que son más epilépticas por epilepsia, más que reactivas, es la aparición de hiperexcitabilidad en los sistemas neuronales. La aparición de potenciales que son anormales, que se llaman en este caso potenciales depolarizantes paroxísticos, es muy propio de los circuitos neuronales que están desarrollando epilepsia. Y estos, en realidad, estos tipos de potenciales aparecen porque hay una disfunción global en los actores que yo les comentaba recién. Por ejemplo, en receptores AMPA, NMDA, canales de sodio, calcio y la parte inhibitoria como los canales de GABA, fluoro, etc. ¿Ya? Este potencial es absolutamente anormal. Fíjense que es un potencial de larga duración, que es depolarizante, dura una enormidad, dura entre 50 y 200 milisegundos. Y sobre él no se desarrolla solamente un potencial de acción, sino que se desarrollan múltiples y en trenes. ¿No? Afortunadamente, este potencial se corta a través de una hiperpolarización posterior. Si no, esto se mantendría en el sistema y podría ser incluso muy dañino para la neurona. ¿De acuerdo? Segunda patita de la fisiopatología. Y la tercera es el modelo que se llama epileptogénesis. Todos los tejidos epileptogénicos son hiperexcitables, por una parte, aparición, ¿no es cierto?, de estos potenciales depolarizantes, pero además son hipersincrónicos. Y esto es un modelo en especial que ocurre en el humano, porque el cerebro está hecho para aprender. Y así como aprende un idioma, aprende a sumar, a restar, aprende a tener crisis. Los circuitos van cambiando en el tiempo. Entonces, fíjense en este modelo de alta tecnología que está acá arriba, ¿no es cierto?, en que ustedes tienen unas neuronas ordenaditas, estas sinapsis ordenaditas, ¿no es cierto?, acá arriba en los árboles dendríticos, y fíjense que a través de una noxa que está representada por este color café, hacen que aparezcan estos pequeños brotes que son amarillos e interconectan neuronas que normalmente no están conectadas. ¿No? Entonces, eso hace la hipersincronía de este tejido. Y la epileptogénesis es mucho más entendible, ¿no es cierto?, en el modelo hipocampal. ¿Por qué? Porque es el subórgano cerebral que está más encargado del aprendizaje, ¿no es cierto? Cuando uno va a la discoteca, ¿no es cierto?, y le pide el número a la chiquilla, antiguamente se anotaba uno en el lápiz, ¿no es cierto?, porque ahora se hace con el QR del Instagram, pero eso se radica aquí. Ese circuito entrega, ¿no es cierto?, la capacidad de hacer un feedback positivo en que uno se acuerda del número, avisa aquí desde el giro dentado a las crestas de Amón, a las neuronas piramidales, y empieza este circuito a funcionar sucesivamente y a recordar ese número. En los circuitos epileptogénicos sucede algo similar, solo que quedan hipersincrónicos. Fíjense la cantidad de neuronas extra y conexiones extras que aparecen en estos tejidos. ¿Ya? Entonces, tenemos el tercer punto más importante, que si el tejido crónicamente se empieza a dañar, ¿no es cierto?, empieza a formar hipersincronía por estas conexiones anómalas que van a aparecer. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar primero en el concepto de lo que es la epilepsia, y corresponde a una disfunción neurológica que, como decíamos, afortunadamente es episódica, dura solo 2 minutos, la gran mayoría de las crisis duran 2 minutos, el 90% de ellas, pero empieza a aparecer esto que se llama la espontánea recurrencia de las crisis y que se debe al tejido epileptogénico subyacente que tiene estas dos características que conversamos, que es hiperexcitable y además es hipersincrónico. ¿Ya? Entonces, todos los pacientes con epilepsia que ustedes vean, tienen que imaginarse su tejido epileptogénico. En ocasiones puede ser muy pequeño, resecable, una cirugía. En otras ocasiones, involucrar todo el encéfalo e incluso interconectarse a través del tálamo. ¿Ya? Así de extenso puede ser ese tejido. Utilicemos esta información con lo que hablamos de las crisis reactivas. ¿No? Este es un paciente que tiene 65 años y tiene un infarto cerebral en la arteria cerebral media izquierda. Si este paciente tiene una crisis durante los primeros 7 días de su infarto cerebral, muy probablemente eso corresponde a una crisis reactiva, o antiguamente llamada sintomática aguda. El riesgo de recurrencia de ese tipo de lesión con una crisis tan temprana es muy bajo. Fíjense que es menos del 25% en los próximos 10 años. Por lo tanto, no parece algo que recurra muy fácilmente.
En cambio, el mismo paciente, con el mismo tamaño de infarto, 65 años, etcétera, pero su crisis es 7 días después de haber presentado el infarto cerebral, fíjense en el riesgo de recurrencia, sobrepasa el nivel del 60%. ¿De acuerdo? La Liga Internacional contra la Epilepsia definió que si uno presenta una crisis epiléptica única, con una lesión cerebral, por ejemplo, y si su riesgo de recurrencia es mayor al 60%, uno ya podría catalogarlo de epilepsia. Por lo tanto, tenemos el mismo paciente, pero con una crisis temporalmente distinta. Uno sin epilepsia y el otro con epilepsia. ¿Qué sucede aquí? Después del séptimo día, probablemente ya se formaron tejidos epileptogénicos, circuitos que empezaron a conectarse, por lo tanto, el riesgo de recurrencia fue mucho mayor. Entonces, para esto de las lesiones cerebrales, uno tiene que ver distintos puntos cardinales como para poder decir qué mecanismos hay subyacentes para la recurrencia de crisis. El primero que les expliqué es la temporalidad de la crisis. Por ejemplo, en los infartos cerebrales, ya sean arteriales o venosos, o en el traumatismo encefalocraniano, si la crisis ocurre después del séptimo día, probablemente ya se formaron circuitos epileptogénicos, por lo tanto uno ya podría catalogar, incluso con una primera crisis, al paciente que ya tiene epilepsia, por el alto riesgo de recurrencia. Ahora, el otro mecanismo importante son los degenerativos o neurodegenerativos. Por lo tanto, ocurren aquí, en especial en la hemorragia intracerebral, cuando es de causa amiloidea, por ejemplo, subyacente hay una demencia de base, o clásico de la enfermedad de Alzheimer, o la hemorragia sonalnoidea, cuando produce mucho vasospasmo o lesiones cerebrales difusas, eso lleva a procesos neurodegenerativos. Por lo tanto, teniendo solo una crisis, también tiene una alta chance de tener recurrencia. Un modelo muy bonito que nosotros vemos mucho en los experimentos acá es con la esclerosis múltiple. Aquellos que tienen esclerosis múltiple progresiva son fenómenos neurodegenerativos los que tienen subyacente. Por lo tanto, imagínense, ustedes reciben un paciente con esclerosis múltiple que tuvo su primera crisis, no reactiva, no hay ningún factor desencadenante, pero tiene una esclerosis múltiple progresiva. Él ya tiene el diagnóstico de epilepsia, a pesar de su primera crisis, porque su recurrencia es cercana al 65-70%. ¿No? Distinto, y aparece allá al lado, ¿no es cierto?, la esclerosis múltiple recurrente remitente, que es un fenómeno más inflamatorio, menos neurodegenerativo. Su riesgo de recurrencia es como del 20-30%. Por lo tanto, misma enfermedad, esclerosis múltiple, uno sí tiene epilepsia y el otro no. ¿Qué pasa con las infecciones? Producen mucha recurrencia. Lamentablemente forman circuitos epileptogénicos con mucha facilidad. Por eso, los que tienen una primera crisis con encefalitis herpética o abscesos cerebrales, la chance de que tengan epilepsia a largo plazo es extremadamente alta. Mucho menos, eso sí, las meningitis bacterianas. Y en los modelos inmunológicos, vamos a hablar sobre, en especial, la encefalitis autoinmune. Y nos vamos a dar cuenta que su modelo epileptogénico va a depender mucho del tipo de anticuerpo que tiene. Para los tumores cerebrales, ya que está el doctor Valenzuela acá, ¿no es cierto?, depende del grado de malignidad. Y eso en especial ocurre con los más benignos. Como van formando tejidos epileptogénicos y no se van necrosando simultáneamente, hay más probabilidad de recurrencia de crisis. En cambio, los que son muy malignos, ¿cierto?, esos circuitos se van necrosando rápidamente, entonces la chance de recurrencia es mucho menor. Entonces nos vamos a enfocar hoy día en las encefalitis autoinmunes según el tipo de anticuerpo. Y lo primero que ustedes pueden ver en la clase que yo les mostré, en la que tenían guardada, ¿no es cierto?, ahí en el canal, es que las encefalitis autoinmunes, algunas producen crisis reactivas, ¿ya?, fenómenos más agudos, yo les llamo un resfrío cerebral, ¿ya?, porque después de que se acaba este anticuerpo, probablemente el riesgo de recurrencia es extremadamente bajo. La que tiene más bajo, en general, es la anti-NMDA, en la cual a los 2 años plazo, fíjense, casi ninguno desarrolla epilepsia en el largo plazo. Después, un poquito más maligno en el aspecto de recurrencia, son los anti-LGI1, y lamentablemente, los que más tienen recurrencia en el largo plazo, o sea, desarrollan circuitos epileptogénicos, por lo tanto, una epilepsia autoinmune, y muchas de ellas refractarias, son los anti-GAT65. Fíjense cómo puede ser un incremento de crisis extremadamente importante, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a ver que en las patologías que son más de los anticuerpos de superficie, priman los desbalances excitatorios inhibitorios, que son como mecanismo fundamental. En cambio, en los intracelulares, como son los GAT65, predominan los mecanismos epileptogénicos, formación de circuitos, etc. Entonces, veamos algunos mecanismos epileptogénicos. ¿Por qué me gustó tanto esta área? Porque coincide un poco con mis años de formación. Pues cuando yo estaba haciendo la beca, por aquí más o menos entre el 2009 y 2010, ¿no es cierto?, empezaron a llegar los anticuerpos. Antes había con suerte el GAT65, los anticanales de potasio, y empezaron a llegar toda esta cantidad de anticuerpos, por lo tanto era muy rico, ¿no es cierto?, tratar de testearlos en los pacientes que tenían epilepsia refractaria. Y así fuimos acumulando una corte no menor de pacientes.
Ahora, como les decía, ¿no es cierto? Los factores que son proclives para que aparezca una epilepsia autoinmune, en especial están basados en cómo el sistema inmune empieza a atacar el encéfalo. Y con eso empezar a producir circuitos epileptogénicos por conexiones que son principalmente anómalas, versus los que son crisis reactivas, con los anticuerpos que van a ir a atacar distintos segmentos de la sinapsis, produciendo el desbalance excitatorio inhibitorio. Entonces vamos a ir en una escalada, profundizando, ¿no es cierto?, hasta los más difíciles, que son los GAT65. Primero tenemos los anti-GABA. La encefalitis por anti-GABA, actualmente tenemos 3 pacientes, por lo menos en la corte de seguimiento. Es rara, pero muy severa. Generalmente lleva a los pacientes a UCI, con estados epilépticos muy refractarios, afecta tanto a niños como a adultos. Fíjense la cantidad de crisis o la aparición de crisis cerca del 90%, muchos de ellos con estado epiléptico, producen mucha alteración de memoria, compromiso de la conciencia, trastornos del movimiento, y en la resonancia se ven lesiones multifocales. Hay disrupción de la barrera hematoencefálica. También se ha visto que tiene una muy baja respuesta a los fármacos anticrisis. El modelo experimental es este. Es muy sencillo. Es tomar un ratoncito en el cual ustedes colocan, ¿no es cierto?, un drenaje ventricular, y se coloca este anticuerpo monoclonal, anti-GABA A en este caso, y ustedes después ven si el paciente, en este caso el ratoncito, presenta crisis o no. Y este ratoncito, estos modelos que están acá, generalmente miden la cantidad de crisis y son muy, muy frecuentes. Eso uno ve cómo salta el pobre ratoncito. Hay distintos modelos experimentales para ver si en la unión del anticuerpo provoca o no, ¿no es cierto?, la aparición de descargas. Normalmente en un sistema neuronal que está descargando, uno puede hacer funcionar el receptor, en este caso el receptor GABA. ¿Con qué medicamento uno hace que se accionen los receptores GABA? Uno muy clásico es el baclofeno. Por tanto, si ustedes le ponen al sistema neuronal baclofeno, el sistema que está descargando, desaparece esa descarga, y después que ustedes sacan el baclofeno, el sistema vuelve a descargar. Por tanto, esto prueba de que el sistema está funcionando con receptores GABA. Y cuando ustedes colocan el anticuerpo de estos pacientes, lo que hace es unirse al lugar donde se une el baclofeno. Por lo tanto, en el sistema ya ustedes no ven la respuesta de los receptores GABA y desaparece. Por lo tanto, hay un desbalance excitatorio inhibitorio por interrupción de los receptores GABA. Y este es un modelo experimental para poder decir que está funcionando. Ahora, la unión de este anticuerpo puede ser mucho más específico, ¿no? Puede estar muy cercano, ¿no es cierto?, a la unión de las benzodiazepinas. Y ustedes tienen aquí, por ejemplo, diazepam, y el lugar donde se une este receptor es muy cercano. Ese es el modelo experimental. Y cuando ustedes ven, porque una es por ver por función excitatoria, por ejemplo, aquí ustedes ven la función excitatoria y cómo desaparece o se mantiene si está en anticuerpo. Pero lo otro es medir propiamente tal el canal GABA con presencia o no de los anticuerpos, y ustedes se dan cuenta cómo empieza el canal a disfuncionar si ustedes colocan los anticuerpos, incluso si ponen los segmentos FAB de los anticuerpos, cómo disminuye la cantidad de descargas del canal GABAérgico. ¿De acuerdo? Es un modelo muy sencillo en ese aspecto. Entonces, por eso producen crisis epilépticas, porque hay disfunción GABAérgica. Ahora, en el modelo NMDA se va complejizando la cosa. El modelo NMDA, este es otro cuadro, ¿no es cierto?, de mucha agitación, manejo hospitalario, ¿no es cierto?, trastornos psiquiátricos bien intensos, confusos los pacientes en general, pueden tener trastornos del movimiento, especialmente los niños, y caer con crisis epilépticas que son refractarias y estado epiléptico en la UCI. Su fisiopatología ya bien comprendida es un mimetismo molecular en el cual el sistema inmune empieza a producir anticuerpos contra los receptores NMDA, y uno de los mimetismos que más ocurre es cuando el sistema inmune empieza a atacar los teratomas ováricos y empieza a producir estos autoanticuerpos. Generalmente nosotros utilizamos los electroencefalogramas más que la resonancia para mejorar el diagnóstico, pensando en que producen un delta rítmico que ustedes van a ver en la presentación previa. Y en este tipo de epilepsia autoinmune o de encefalitis autoinmune, en realidad, los anticuerpos son mucho más útiles en el líquido cefalorraquídeo. Es la única que uno debería pinchar o tener líquido cefalorraquídeo para poder obtener mejor, o saber mejor si están o no los anticuerpos. ¿Y cuál es el modelo experimental de ella? Vamos a revisar dos cosas. Lo primero que ocurre es que cuando el anticuerpo, cuando uno tiene un sistema neuronal normal, por ejemplo aquí con receptores NMDA, una forma de ver cómo está funcionando el sistema NMDA es medir eléctricamente la aparición de estas depolarizaciones de prolongada duración, ¿ya? Y estas son propias de las respuestas que tienen este tipo de receptores en los sistemas neuronales.
Y cuando ustedes colocan este anticuerpo, desaparece esa respuesta al hacer la electrofisiología. Y esto es interesante porque habla de que el anticuerpo, en este caso, que es bloqueante, ¿no? Además produce endocitosis y destrucción del anticuerpo, perdón, del receptor NMDA, ¿no? Ahora, a la par, recuerden esta información, se destruye anticuerpos NMDA, entonces uno empieza a pensar por qué produciría crisis epiléptica si está funcionando menos la parte glutamatérgica, parece que no calza, ¿no? Hay otro modelo que es por los receptores AMPA. El receptor AMPA, cuando uno tiene una encefalitis por anti-AMPA, el receptor también produce una internalización de los receptores y destrucción de ellos. Pero los restantes y que no son destruidos tienen un cambio en su configuración y empiezan a funcionar distinto. Y debes de pasar, esto es una curva que se llama de intensidad y voltaje, en la cual uno puede ver cómo está funcionando un canal, a qué velocidad está funcionando. Y por lo tanto, cuando uno tiene estos anticuerpos, la velocidad de funcionamiento de estos anticuerpos, o sea, perdón, de estos receptores es mucho mayor. Y no solo conducen sodio, sino que conducen calcio y sodio. Por lo tanto, están hiperexcitables en ese sentido. En esta sí se entiende, ¿no es cierto? El anticuerpo no solo bloquea, lo destruye, sino que también aumenta la velocidad de funcionamiento del AMPA. ¿Y qué pasa con los NMDA? ¿Por qué producen crisis? Porque producen un desbalance NMDA-AMPA. En el aspecto de que cuando llegan los anticuerpos a los receptores glutamatérgicos NMDA, son internalizados, destruidos, pero eso produce una disregulación en la neurona, produciendo una mayor cantidad de AMPA en superficie. Por lo tanto, la disrupción eléctrica que hay aquí es mediada por AMPA, ¿no? Ese es el mecanismo fisiopatológico, por lo tanto, lo que uno debería ir a paliar en esta enfermedad es tratar de bloquear receptores AMPA, ¿no? Por eso ustedes van a ver que en la presentación aparece qué tipo de fármaco anticrisis utilizar. Generalmente está más ligado a topiramato o perampanel, que son inhibidores de los receptores AMPA. Vamos más difícil ahora. LGI1. LGI1, un cuadro clínico clásico, ¿no es cierto? Son gente que comienza con crisis focales muy intensas, generalmente con distonías faciobranquiales, que son como el paciente que tuvimos aquí, y aparición de alteraciones, por ejemplo, del sistema simpático y parasimpático, o sea, una aparición, por ejemplo, también de piloerección o bradicardia, hay crisis que son autonómicas. En general, los LGI1 afectan mucho más el encéfalo y los CAS2 alteran principalmente las neuronas que son de las vías más periféricas, por eso producen miotonía, fasciculaciones y dolor, ¿no? Las resonancias son poco útiles porque la mayoría están normales, pero cuando uno pilla a un paciente en un clúster de crisis puede tener cambios perictales en las zonas temporales mesiales, como tienen aquí, o en las zonas premotorias, por la cantidad de crisis que tienen distónicas faciobranquiales. El electroencefalograma sí que es de poca utilidad y los anticuerpos son muy útiles, los que son en suero, porque en el líquido cefalorraquídeo casi nunca hay títulos suficientes, ¿no? Ahora, ¿por qué produce crisis epiléptica este anticuerpo? Lo primero que hay que saber es cómo se configura la sinapsis. Ustedes tienen dos moléculas transmembranas que son las ADAM, la 23 y la 21, y la unión está mediada por este LG1, ¿no? Estabiliza la membrana en este sentido, y esta estabilización de membrana hace que el canal AMPA, que está acá, funcione, pero en especial funcionan los receptores, perdón, los canales iónicos que son de voltaje, los KB1. Esto, cuando disfunciona o tienen el anticuerpo, lo que pasa es que se escinden, ¿no es cierto? Se separan aquí y sale en especial este receptor anticanal de potasio y empieza a funcionar de manera distinta, ¿no? Es una enfermedad, entonces, que es presináptica y no posináptica como lo que hemos visto hasta ahora. Y lo que pasa es lo siguiente. Este canal de potasio lo que hace es mediar, ¿no es cierto?, corrientes que son inhibitorias para la neurona presináptica. Por lo tanto, como ya no hay inhibición, empieza una secreción aumentada de glutamato en el sistema, siendo que el canal AMPA sigue funcionando exactamente igual. Por lo tanto, hay también un desbalance excitatorio-inhibitorio en el cual está aumentada la secreción de glutamato. Las sinapsis no son perfectas, secretan a ritmos distintos, ¿de acuerdo? Y eso está mediado en especial, su secreción distinta está mediada por los canales que son de potasio. Y cuando disfuncionan, funcionan más perfectas. Por lo tanto, secretan una mayor cantidad de glutamato y mucho más controladamente. Esto es una neurona normal, la secreción no es perfecta, si se fijan, hay una falla sináptica que se llama, y en este caso disminuye la falla sináptica. Por lo tanto, es un modelo presináptico muy excitador. Ahora,
Lo otro que pasa es que, ¿se acuerdan que yo les enseñé que tenemos potencial de acción y que ese es que ayuda a comunicar, ¿no es cierto?, la neurona y funciona a través del axón? Lo otro que pasa, cuando se bloquean estos tipos de LGI1, empieza a disfuncionar la cadena de canales de potasio y empieza a producirse esto, que es una prolongación del potencial de acción. No es como el normal que vimos recién, que es muy agudo, sino que empieza a ser depolarizante más prolongado en el tiempo. ¿De acuerdo? Y eso se ha visto porque estos son los distintos segmentos que se une el anticuerpo LG1, puede ser este segmento del RPP o EPTP, que son los segmentos como más chiquititos de la cadena LG1, y pueden producir casi el mismo fenotipo, ¿ah? Una prolongación del potencial de acción. Y eso, uno lo piensa al tiro, que uno debería utilizar, ¿no es cierto?, para este mecanismo de acción, algún tipo de molécula que reduzca el potencial de acción o su duración como potencial presináptico. Clínicamente, lo que uno ve es que los pacientes con LG1 o encefalitis LG1 responden muy bien a inhibidores de canal de sodio. ¿Por qué? Porque los inhibidores de canal de sodio, adivinen qué hacen. Disminuyen la amplitud, ¿no es cierto?, o la duración, perdón, la duración del potencial de acción. Por lo tanto, todos los otros tipos de anticonvulsivantes no hacen esto, no disminuyen el potencial de acción. Y por lo tanto, el tren en estos modelos que son unos potenciales de trenes, que es un poco como funciona el EG1, causa potenciales muy, muy subintrantes. Con carbamazepina, por ejemplo, se hace el bloqueo, ¿no? Y por eso es que estos pacientes, nosotros en general, este es un trial que hicimos acá en el hospital, en el cual les dábamos carbamazepina como primera anticonvulsivante, asociada obviamente a su terapia inmune, que en este caso eran corticoides orales, para poder hacer un tratamiento que fuera ambulatorio, tuvo una efectividad extremadamente alta. Esa es la cantidad de crisis que tenían algunos enfermos, 300 crisis por día, ¿no? Y con media carbamazepina era suficiente para que se quedaran las crisis. Y eso es porque el mecanismo fisiopatológico está basado en eso. Entonces tenemos modelos que son postsinápticos y presinápticos. Y ahora, lejos el más difícil, el GAT65, que uno siente como que se cae en un abismo aquí, porque en realidad tiene tantos mecanismos proepileptogénicos que cuesta un poco cómo manejar. Su clínica, la vieron en la presentación pasada, ¿no es cierto? Se sospecha en especial en pacientes con diabetes tipo 1, tiroiditis, vitiligo, generalmente evolucionan con epilepsias muy refractarias del lóbulo temporal, la gran mayoría de ellos bitemporales, y se caracterizan también por la aparición de crisis que son reflejas, que son propias del lóbulo temporal lateral. Estos pacientes incluso les puede evocar las crisis con algunas tonadas musicales, que ellos mismos van reconociendo con el tiempo que les aparecen las crisis. Lamentablemente lo que ocurre aquí no es una disrupción en especial del funcionamiento de la sinapsis, sino que lo que pasa es que hay una infiltración linfocitaria. Y estos son marcados, ¿no es cierto?, los linfocitos marcados de este paciente que se tuvo que operar pensando que era un glioma, pero finalmente era una encefalitis por GAT65, y ustedes pueden ver una gran cantidad de anticuerpos, de células, ¿cómo se llama?, de linfocitos T marcados. Entonces, para eso, en este tipo de enfermedad, más allá de entender la electrofisiología como es, hay que entender cómo es la respuesta inmune en este tipo de enfermedad. Y en los que son mediados por antígenos de superficie, ustedes se dan cuenta que los anti-NMDA generalmente tienen una respuesta que está basada en inmunoglobulinas que son la G1 a la G3 y muy poco de IgG4, ¿ya? En cambio, los LG1 tienen mayor respuesta IgG4 con respecto a lo que es 1 y 3. Y eso habla un poco del número o se correlaciona con el grado de infiltración linfocitaria que existe. Los que tienen más IgG4 en general tienen una infiltración linfocitaria mayor. Por lo tanto, aquí también hay células plasmáticas, ¿no es cierto?, células linfocitos B, y existe una activación también del complemento. Mientras más exista esto, mientras mayor activación del complemento, mayor cantidad de linfocitos que está involucrado, mayor cantidad de pérdida neuronal en el sistema vamos a tener. Y adivinen qué pasa en los GAT65. Lo que uno tiene, al igual que otros tipos de epilepsias que son muy infiltrativas por linfocitos, en especial por los CD8, estos atacan la corteza cerebral y también el hipocampo y producen una severa pérdida neuronal. Al principio de la enfermedad, y estos son experimentos que se hicieron este último año, en cortes de pacientes con anti-GAT65, cuando tienen una corta duración de su enfermedad, la infiltración linfocitaria es muy alta, ¿ya? Y después va decayendo con el tiempo. Pero eso se correlaciona también con un nivel de atrofia de los hipocampos, unas lesiones hipocampales que son progresivas y por lo tanto van desarrollando esclerosis del hipocampo.
Y eso no ocurre solo en un modelo hipocampal, obviamente, porque la mayoría de los pacientes se opera o tienen cirugía del lóbulo temporal, pero esto mismo puede ocurrir en los fenómenos de la corteza extratemporal, con pérdida neuronal asociada. Por tanto, aquí el target no es necesariamente modular la neurona, sino que modular el sistema inmune. Y por eso les recomiendo revisar la clase de encefalitis autoinmunes refractarias, en la cual lo que nosotros vamos a tratar de hacer, en especial en los GAT65, es impedir la salida de los linfocitos para disminuir la chance de pérdida neuronal, atrofia cerebral y formación de tejido epileptogénico. Y nosotros lo que más utilizamos son natalizumab. Y en aquellos pacientes que no han tenido respuesta o aquellos que han salido con virus JC positivo, la segunda alternativa en especial ha sido el uso de tocilizumab. Otro también de los bloqueadores del traspaso linfocitario hacia el intracerebral. ¿Por qué es importante conocer los mecanismos de acción también de los inmunomoduladores? Porque obviamente eso va a ayudar con respecto a la respuesta inmune que está teniendo esta enfermedad. Por ejemplo, en los anti-GAT65 lo ideal sería impedir el traspaso de los linfocitos, por ejemplo, utilizando tocilizumab. Pero hay otras estrategias, por ejemplo, en especial para otros tipos de encefalitis autoinmunes que evolucionan refractarias a primera y segunda línea, que son, por ejemplo, rituximab o el uso de ciclofosfamida. Utilizar moléculas que puedan traspasar la barrera hematoencefálica. Aquí ya no estamos en rituxilandia, el rituximab no pasa, ¿no es cierto?, la barrera hematoencefálica, por lo tanto tenemos que empezar a utilizar otro tipo de inmunoterapia que sí lo logre atravesar y también que afecte a las células plasmáticas de larga duración, porque esas células plasmáticas mantienen la respuesta inmune, en especial con la mediación de estos anticuerpos. Y utilizar esquemas de modulaciones de citoquina que puedan traspasar también la barrera hematoencefálica y que sean mucho más proclives, ¿no es cierto?, para impedir el traspaso linfocitario hacia el encéfalo. ¿Por qué es importante esta epilepsia? Actualmente ya tenemos 16 pacientes en seguimiento, este es el primero, llegó a consultar con el doctor Godoy, nuestro caso emblemático, un chiquitito de 16 años que venía por episodios de rubicundez, que habían sido confundidos como fenómenos de hipertensión arterial, venía con un Holter normal, y finalmente eran crisis de autonómica. Este pobre chiquillo evoluciona, a pesar de utilizar múltiples inmunoterapias como rituximab, acetopina, etc., y utilizar varios esquemas anticonvulsivantes con una atrofia hipocampal bilateral y una esclerosis de los hipocampos bien severa. El aprendizaje de él, ¿no es cierto?, nos llevó a hacer un diseño experimental en el cual la mayoría de los pacientes eran infundidos con natalizumab, obteniéndose mejores resultados en términos de crisis y en especial en las evaluaciones cognitivas futuras. Por lo tanto, estamos utilizando incluso este tipo de inmunoterapia como primera línea. En la clase también les enseñé en la previa que se pueden utilizar benzodiazepinas, como en esta enfermedad está dañado en especial la enzima GAP que produce el GABA, es bueno fortalecer, ¿no es cierto?, estos sistemas con benzodiazepinas o barbitúrico para que tengan menor cantidad de crisis. Por eso aparece al lado clonazepam, CLN o clobazam, CLB. Pero la terapia autoinmune o inmunológica ha sido natalizumab. Y obviamente, como ya llevamos algunos ya más de 2 años de tratamiento y algunos son JC positivos, están pasando ahora al uso de tocilizumab. Esta enfermedad es difícil, ¿eh? Es difícil porque, lamentablemente, como afecta bitemporalmente a los pacientes, algunos de ellos se hace cirugía de epilepsia, se les reseca el hipocampo, pero como tienen compromiso contralateral, hay veces que uno puede utilizar estos dispositivos que se llaman RNS, son igual que un marcapaso cardíaco en el cual se recibe la información de la crisis y lanza un pulso para poder disminuir la aparición de la crisis o la duración de la crisis. A nosotros nos tocó participar en una. Este es un caso de un Rasmussen que se parece mucho a la GAT65 en términos inmunológicos y está justo en el área motora dominante. Así que se utilizó este RNS para disminuir la chance de crisis motora en especial. Y eso, esta va a estar subida en el canal, como siempre, ¿no es cierto? La pueden repasar. Yo sé que es medio denso hablar de fisiopatología en las mañanas, pero espero les haya gustado. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?